Pero de todo, quería dar las gracias a la organización del DANA y de la SEP por haberme invitado y haber confiado en que podía ser interesante lo que vamos a explicar, que espero que así sea. Y también, sobre todo, antes de hablar, hice todo un recorrido por diferentes jóvenes que me explicaran, aparte evidentemente de los que vemos en la consulta, pero jóvenes que diríamos de la calle, amigos, familiares que me han querido explicar cómo se han sentido, y a ellos les agradezco especialmente su ayuda y su franqueza y su sinceridad a la hora de explicarme la situación que han vivido. Para empezar, diría que la pandemia ha sido realmente un cambio brusco en las vidas de todos. De pronto, el protagonismo de nuestras vidas giró alrededor de la enfermedad, la muerte, la fragilidad, cosas de las que intentamos siempre estar como olvidadas, desterradas en algún rincón y no tenerlas tan presentes. Nos tuvimos que someter a unas medidas sanitarias que de entrada afectaron muchísimo nuestra vida cotidiana, el cambio de ritmo, los estudios, el trabajo, las relaciones. Nos tuvimos que confinar y primero todo el mundo decía, los chicos con los que hablé, bueno, 15 días es una cosa soportable, pero 15 días más y más y más, una cosa que empezó a ser inacabable, parecía que no tenía fin, y en el fondo estábamos confinados con los nuestros, pero también con nuestros temores. Por lo tanto, yo creo que aquí ha habido un trauma individual que cada persona y cada joven lo ha vivido a su manera, pero también ha habido un trauma colectivo que tendrá un coste emocional. Por el momento, yo diría que a pesar de lo que ahora podamos ir hablando, dejemos muchas cosas todavía a la incertidumbre, un cambio emocional y un coste emocional incierto. Nos tenemos que recuperar, pues, individualmente y colectivamente. Yo creo que eso ha sido un problema del planeta y de todas las edades y de todas las franjas de la sociedad. Pero como nuestros compañeros ya hablaron de los niños después de los adolescentes, yo voy a poner el foco en analizar las características que tienen los jóvenes, que son realmente marcadas y que vale la pena poner el foco e intentar entender qué les ha pasado a los jóvenes. Cuando hablo de jóvenes, estoy intentando coger una franja sociológicamente, no sé si estarías de acuerdo, Enrico, entre los 20 y los 30. Pero creo que lo que sobre todo importa a nivel psíquico y emocional y social es pensar en aquella franja de la vida en la que uno va dejando ya la adolescencia y tiene que empezar a construir, decidir, hacer cosas diferentes, salir, emanciparse. Todo eso, que es un paso a la vida adulta y que es un arduo proceso, con un natural de abandono del nido y de búsqueda de nuevos horizontes, la pandemia vino y lo interrumpió totalmente, obligando a una convivencia familiar más cerrada, intensa, en algunos momentos favoreciendo actitudes regresivas que estaban ya un poco resueltas. También es cierto que algunos testimonios que me han hablado han podido reconocer un cierto reencuentro con los familiares, ese parar el tiempo. O sea, todos hemos parado el tiempo, todos corremos, salimos, entramos y aquí se paró el tiempo y hubo oportunidad en algunos casos para diálogos, para recuerdos, para cosas que normalmente no las hay. Pero en general lo que fue en realidad fue un gran parón en el largo camino hacia la independencia y la realización de los proyectos propios de los jóvenes. Mientras tanto, la sociedad general, que yo creo que se mantiene siempre en la negación del deterioro, la muerte, la fragilidad, con una cierta sensación de omnipotencia que hemos ido creando poco a poco, cuando vamos ganando elementos técnicos, científicos, parece que todo puede ser posible, que todo puede solucionarse. En ciertas zonas del planeta podemos hablar de una sociedad del bienestar, a pesar de la anterior crisis económica, pero que hay una cierta sensación de bienestar. Aquí ha habido
un duro despertar y unas contradicciones del mundo en el que habían crecido estos jóvenes con una cierta sensación implícita de que las cosas podían ser mucho más fáciles. Aquí ha habido un despertar a que la tierra prometida no lo era tanto. ¿Y qué hicieron los jóvenes? Bueno, yo creo que reaccionaron como pudieron. No lo tenían fácil. Justo en el momento de alzar el vuelo, se les pide que quietos. Las relaciones, la sexualidad, el trabajo, la emancipación, todo, stop. Me parece a mí que en ese sentido, los que era pedir mucho esfuerzo a esta franja de edad. Creo, yo a veces pienso, bueno, para según qué edades, un toque de queda de llegar a las 10 de la noche a casa da más o menos lo mismo. A estas edades no da lo mismo. Es muy importante porque a veces es el momento de encontrarse con los iguales. Entonces, creo que algunos no pudieron hacer este esfuerzo. Y entonces la sociedad y los más media me parece que se han abonado en penalizar y en tratarlos un poco como niños que se portan mal, que no cumplen con las normas. Pero no se ha sabido, desde mi punto de vista, empatizar con esa parte adulta que podríamos haber estimulado desde la sociedad para que pudieran sentirse importantes y con ganas de colaborar. No transmitirles el mensaje de obedeced como niños, sino sois importantes y vuestra colaboración puede ser importante. Por ello, creo que no es que lo justifique, pero se puede también entender cómo ha habido ciertas actitudes de rebelión que han salido como han podido. Todos sabemos las noticias de prensa y cómo han subrayado precisamente mucho más este aspecto de la juventud. Cogiendo lo que explican Jorge Tió y colaboradores, hablando de las ansiedades que se tienen en estas edades frente al aburrimiento, la incertidumbre, una de las defensas number one sería el paso a la acción. Por ello, justifica, no, pero sí explica un poco estas roturas de las reglas que se han visto obligados a hacer los que no eran capaces de hacer el esfuerzo, como puede ser los famosos botellones, los encuentros fuera de las normativas y de los horarios, ¿no? También es verdad que mientras el adolescente se encontraba o el joven en esta situación, el mundo adulto no podía por menos, no había más, pero estaba navegando sin rumbo. Había un peligro desconocido que no podía dar una contención a estos jóvenes. La ayuda entre ellos a veces era la que se podía, dado que tampoco se podían encontrar, pero en cambio aquí vino a ayudarnos, creo que a ellos y a todos, las grandes aportaciones que nos han dado las nuevas tecnologías y una realidad que tenemos ahora mismo, poder hablar de esta manera con personas de diferentes lugares y diferentes países. Eso ha sido algo que ha podido ayudar y que ha permitido que los jóvenes, dentro de la tremenda soledad con la que han vivido su incertidumbre, se pudiera paliar de alguna manera. Otra cosa que me parecía interesante rescatar, que también lo habla Luis Feducci en cuanto a cómo son los jóvenes y los adolescentes respecto del futuro. El futuro queda como una cosa muy lejana. Cuando les explicamos, has de hacer esto para tu mejor futuro, queda como una cantaleta de adultos. En este momento también la parte que tenía que ver con la enfermedad y con la muerte, para muchos de los jóvenes que yo he entrevistado, no era lo que realmente les preocupaba. Les preocupaba las restricciones, les preocupaba la situación de stop en su vida. Pero lo otro lo veían lejos, como una cosa que quedaba muy, muy lejana de sus vidas. Puede ser que digamos, esto es de los jóvenes. Pues yo diría que no. Cuando algo nos queda lejos, nos cuesta mucho empatizar. Y para ello pongo a corte de ejemplo qué está pasando con el mundo adulto y con grandes personas respecto al tema del cambio climático. No se toman las medidas necesarias, queda como algo tan lejos que aquí reaccionamos un poco como jóvenes irresponsables, también los adultos.
Voy a leeros un artículo de prensa que me pareció interesante de Altel y quizás lo voy a leer textual para no decir una cosa por otra. La pandemia ha puesto sobre la mesa la salud mental de la población. En concreto, la irrupción del malestar psicoemocional de la población joven y adolescente. Se multiplican los casos de jóvenes que sienten que no encajan en este mundo que hemos construido. Observo una contradicción entre conceptos como excelencia, altas capacidades, alto rendimiento y la promesa de singularidad y éxitos futuros. Y me pregunto si esa emergencia de prole extraordinaria tiene alguna relación con el nivel de malestar emocional. Posiblemente se reduciría un poco la presión sobre estos jóvenes si no recibieran tan insistentemente el mensaje de que para ser algo en la vida, para tener autonomía, se necesita todos estos aspectos. En cambio, piensa ella que habría que potenciar la autonomía, la asertividad, la resiliencia. Cuando hablo de resiliencia, todos podemos recordar a las teorías de Boris Cyrulnik en el sentido de la capacidad de poder afrontar las adversidades. Y evidentemente aquí nos encontramos con que este virus nos ha traído una gran adversidad mundial. Los jóvenes en este sentido se han encontrado pues con un equipaje poco adecuado para superar esta adversidad. La excelencia, señores, se tuvo que dejar de lado y vamos a hacer lo que podemos y cómo vamos a ir recuperando todas las actividades es un reto en el que ahora estamos todos puestos. En este sentido también repasaba el libro que escribí con Rubén Gualtero en el 2013, que no sabíamos nada del virus, y que ya se veía un decalage entre la manera en que se trata a los niños, en los que a veces se les pone pocos límites o se les promete una situación fácil y sin problemas, indirectamente, por supuesto, y en cambio, cuando se llega a poder adquirir capacidades adultas, estamos diciendo, espérate, ahora no es tu momento, tu currículum no es bueno, todavía tienes que tener más experiencia y espera. En ese momento lo escribimos y no sabíamos nada, por supuesto, de la pandemia. Bueno, en este sentido, los jóvenes han hecho lo que han podido y el mundo adulto también. Yo creo que aquí es una realidad que todos hemos ido haciendo lo que hemos podido. En definitiva, me parece que ha habido mucho más personas que han sucumbido en el mundo de los jóvenes por la presión que ha supuesto las restricciones, que no tanto por el miedo a la enfermedad o la muerte. Es una opinión personal. En ese sentido, lo han constatado mucho los servicios especializados en cuanto ha habido un gran incremento de las patologías, sobre todo depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de la conducta alimentaria, el aumento de casos de intento de suicidio en los jóvenes ha sido algo realmente marcado. Y a continuación me gustaría, no sé cómo voy de tiempo, me gustaría explicaros que a pesar de la singularidad de cada uno... Vas bien de tiempo, te quedan 10 minutos. Bueno, en realidad te quedan 8, pero te doy 2 más. Vaya. Pues entonces voy rápido. A ver, había hecho como una especie de separación de 3 tipos de jóvenes que podían ejemplizar los que yo he ido viendo, ¿no? Joan, por ejemplo, sería un joven con dificultades en los estudios, muy sociable, la vida y las satisfacciones se centran en lo lúdico, el grupo, los amigos, la fiesta. Quiere hacer un cambio, buscar una salida de su entorno y decide ir al extranjero. Este joven se encuentra que necesita espabilar con algo externo como es me voy fuera. La pandemia viene a evitar esto, a hacer retornar, ya que este joven se encuentre en una situación muy desorientada. Podríamos catalogarlo como un joven con tendencias externalizadas y que la crisis de la adolescencia
no permitió resolver sus aspectos regresivos de cara a una organización de proyecto vital. Transcribo algunas de las frases que pueden ser representativas de este tipo de joven que necesita tanto de lo externo. Soy social, necesito ver amigos, trabajar desde casa es peor, necesito comunicarme, no sabía ya qué hacer con mi vida, no podía plantearme nada, independizarme pasó a ser una idea imposible. Bueno, otro tipo de perfil sería Monse, que sería representado por aquellos jóvenes sobreadaptados que no dieron signos de crisis en la adolescencia y que su vida transcurría en un continuum previsible. Normalmente son chicas y chicos que satisfacen las expectativas de los adultos que les rodean, pero que les cuesta alzar el vuelo y tomar sus propias decisiones. Para algunos, la pandemia supuso este parón que permitió, en algunos casos, justamente replantearse, parar, dejar ese continuum y empezar a pensar, y algunos de ellos me explicaban que justamente la angustia que sufrieron por la situación permitió empezar a plantearse cosas y tomar decisiones diferentes, algunos de ellos con cambios realmente significativos. Por otro lado, estoy suprimiendo cosas, pero como se podrá leer en temas, no habrá problema. Jordi representaría el tipo de chico que ya tenía problemas anteriormente, con una fragilidad psicopatológica y que el aislamiento había exacerbado. Sería el caso de aquellos jóvenes que ya han tenido que recibir tratamiento porque las ideas obsesivas que antes permanecían en un segundo plano empezaron a mostrarse más intrusivas y dolorosas. O los estados depresivos, las ideas de pérdida, ruindad, de sinsentido, que ha traído consigo o potenciado la situación de ruptura o incertidumbre sobre sus proyectos o trayectorias vitales. Para ellos, la pandemia ha sido un potente altavoz de su mundo interno frágil o seriamente afectado. Dicen frases como estas: mis problemas estaban ahí, pero la dura situación los acentuó. Cuando estoy inactivo y sin ver a mis amigos, las preocupaciones dan vueltas en mi cabeza sin cesar. Todo el día conectado a Internet. El tiempo de día se difuminaba. Las noches de insomnio fueron inacabables y angustiosas. Hubiera querido consultar, pero lo que me ocurría por dentro no parecía importante. Solo el COVID lo era. Es cierto que había que atender la emergencia sanitaria, pero también nos hemos dado cuenta que, como habitualmente pasa, lo emocional queda muy en segundo plano. Y ahora es el momento de empezar a pensar o de tener mucho más en cuenta la emergencia también emocional que puede hacer que estos chicos jóvenes no tiren suficientemente adelante. Y evidentemente ellos son para nosotros el destino que la humanidad va a tener. Está en sus manos. Por lo tanto, es muy importante y requieren servicios en los que se les pueda tratar no como niños, pero tampoco como adultos ya hechos. Han de encontrar profesionales formados en este tránsito, en ese momento en el que la edad está y la madurez se está gestando. Esa formación a veces es necesaria de forma muy específica, con servicios que sean realmente ágiles y específicos para ellos. Al menos esta es mi opinión. Me gustaría, si tengo tiempo, a manera de conclusión, leer unas frases de María Ros Moreau, que es una psiquiatra y psicoanalista de París. Ella tiene un servicio especializado en atención en esas franjas de edad y es una gran defensora de los jóvenes. María Ros dice: me preocupa ver los sueños de nuestros jóvenes destruidos o ridiculizados. En ocasiones también me preocupa que no sean suficientemente combativos y verlos renunciar ante el esfuerzo de que les parece insuperable a fuerza de haberles transmitido que el mundo es injusto o aterrador o sin futuro. Me preocupa la no invitación a la diversidad en los conocimientos y en las fantasías. ¿Cómo podemos pretender que los jóvenes se desarrollen si no cesamos de repetirles que están viviendo una época terrible y que vamos hacia la ruina? No podemos acusar a estos jóvenes de males que no les competen, ni destruir sus sueños o de no creer en ellos. Para concluir,
También os recomendaría leer a Victoria Camps cuando habla en su libro El elogio de la duda, en el que defiende, habla de la duda como un aguafiestas, pero un aguafiestas necesaria para poder replantearnos y para poder conectar con la fragilidad que tiene el ser humano y para poder pasar del espejo de los ideales narcisistas y omnipotentes a poder conectar con la fragilidad y buscar recursos a partir de ella. En este sentido, ya acabo, creo que la sociedad adulta ha de ofrecer a sus jóvenes los recursos necesarios para ayudarles en su proceso vital, que inevitablemente la pandemia ha entorpecido. Por todo ello, tendrán que asumir ellos la incertidumbre, el esfuerzo, la lucha por la vida. Si en algún momento se creyeron la promesa de que todo iba a salir bien sin esfuerzo, ya es hora de saber que todas las generaciones han tenido que ganarse el lugar en el mundo, encontrar el sentido de sus vidas y labrarse el futuro entre ilusiones y realidad, en ese estrecho pacto necesario para ser razonablemente feliz con la época y el mundo que a cada generación le ha tocado vivir. Bueno, creo que con esto acabo y quedan unas pocas cosas, pero ya saldrán en el diálogo.